Necesito simplemente alistarme. Es muy bueno estar con ustedes hoy. Soy un gran fan de la obra que ustedes hacen y las vidas que cambian. Es un honor estar aquí con ustedes. Estoy muy agradecida. Voy a comenzar con una pequeña historia. Y es la versión Utah de esta historia. Bueno, disculpen. Necesito regresar al principio. Necesito que alguien me ayude con la tecnología. Y aquí vienen mis ayudantes. Aparentemente tengo el control al revés en mi mano. Muy bien, empezaré con la historia. Muchas gracias. Hay dos pescados jóvenes que van nadando en el océano y conocen a un pez más viejo que los saluda, que va hacia el otro lado y que les dice, buenos días, ¿cómo está el agua? Y ya después de que esos peces siguen nadando, uno se voltea al otro y le dicen, ¿qué rayos es el agua? Para aquellos que estamos aquí sobre la tierra, la cultura es el agua. Y la cultura es algo que a veces no le prestamos atención porque estamos en él todos los días. Y todas las organizaciones tienen una cultura. Y la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, como organización, tiene una cultura. Tiene algunos favoritos, algunas cosas que no le gustan. Yo jamás, a mí nunca me ha gustado la gelatina. No sabía que era gelatina hasta que dejé la casa de mi madre, porque yo pensé que ella la servía como ensalada, dado que lo servía todos los días. Bueno, conocemos que existe la cultura, pero ¿sabemos realmente qué es la cultura? ¿Sabemos quién se beneficia de la cultura, quién se encuentra desafiado por la cultura, dónde están nuestros puntos ciegos? Y estos puntos ciegos nos evitan o nos previenen poder alinearnos con el Evangelio restaurado. ¿Podemos mejorar como líderes? El alterar la cultura de una organización puede ser un desafío. Sabemos que la iglesia, como empleador, tiene una cultura diferente. Y lo acaban de mencionar. Algunas de estas cosas con Richard y hablaron de cómo se relaciona su fe con su trabajo. Es difícil cambiar la cultura cuando su fe es una gran parte de su trabajo y utilizamos una estructura diferente que es única para nuestra fe y organización. Yo confío que si hay alguna organización que quiere cambiar para mejorar, es esta organización. Nosotros, no solamente su departamento, pero la iglesia en su entereza tiene un cometimiento de mejorar siempre. Se llama progreso eterno. Nosotros utilizamos lenguaje diferente. Le llamamos crecimiento. Crecimiento, progreso eterno, todo es lo mismo. Y nuestro Salvador quiere que mejoremos. Nosotros sabemos que si se da tiempo y esfuerzo consistente, el cambio es posible. Y mi mensaje clave es este. Si cambiamos nuestra cultura al cambiar nuestras palabras. Por un momento piensen en el vocabulario. Es un don humano. Sabemos que otras especies se comunican, pero cómo nos comunicamos y la complejidad de cómo nos comunicamos es única para el humano. El vocabulario y las palabras que usamos son importantes porque comunican algo que a veces no nos damos cuenta que comunican. Las palabras forman nuestras ideas y el vocabulario forma nuestra realidad. Forma nuestra memoria, tanto individualmente como colectivamente. Y estudios muestran que personas que hablan en diferentes idiomas piensan diferente. Yo encuentro esto realmente fascinante. Un ejemplo que hay en las ciencias sociales son aquellos de la tribu Janinwo.
Traté de buscar cómo se pronunciaba, pero nadie me podía decir cómo se pronunciaba. ¿Alguien de las Filipinas? ¿Cómo se dice esto? Hanunoo. Hanuno. Ellos tienen 92 diferentes nombres para el arroz. Ese es una afinidad por el arroz. 92 nombres. Y esquimo, necesito... Esquimo, los esquimos tienen más de 100 palabras para la nieve. Y en un ejemplo, y esto también me gustó mucho, si yo estoy parada al lado suyo y señalo a un lugar justo enfrente de ustedes y yo les digo, ese lugar ahí es hoy, ¿dónde pondrían ayer? ¿Dónde pondrían ayer y dónde pondrían mañana? Los de habla inglés, cuando se les pide que hagan esto, ellos apuntan de manera horizontal. Dicen, ¿está acá o acá? Pero los que hablan mandarín, cuando ellos contestan, su respuesta es vertical. Está aquí. Encontré eso realmente interesante, que estos pequeños cambios en el idioma hace que diferentes culturas vean cosas diferentes. Entonces, ¿la cultura afecta el idioma o el idioma la cultura? Es como la pregunta de la gallina y el huevo. Pero aprender un idioma nuevo cambia la manera en que pensamos y quizás hay algunos estudios que muestran que sí. No voy a entrar en profundidad sobre la neuroplasticidad con este grupo en particular, pero la manera que hablamos desarrolla conexiones en nuestro cerebro, no solamente con nosotros, sino en aquellos que nos escuchan. Y muchas veces estos cambios pueden tener efecto en la cultura de un trabajo, porque cambian la manera en que vemos el mundo, la manera en que vemos la vida. Puede crear empatía, confianza. Las palabras son poderosas y las palabras importan. Para cambiar una cultura debemos de cambiar nuestras historias y para cambiar la cultura debemos cambiar nuestras conversaciones. Cómo hablamos sobre diferentes temas, cómo colaboramos, cómo resolvemos problemas. Y vamos a tener que cambiar nuestras palabras, el vocabulario que elegimos para tener esas conversaciones. Utilizando diferentes palabras evoca diferentes sentimientos, tal como el beneficio de aprender otro idioma. Entonces, ¿en qué tipo de agua estamos nadando? Primeramente, debemos comprender que no podemos echar más culpas. No podemos decir que alguien es muy mandón, que no ayuda. ¿Cómo se dice? I'm not sure where to point it. Okay. Muy bien. There we go. This is coming from a girl who's been called abrasive in her life. Esta es una muchacha que le han dicho que We've got to reject those terms. I think we all debemos de rechazar estos términos negativos. Nosotros sabemos que no es aceptable, in our pero también en nuestras tradiciones culturales tenemos palabras que connotations. a veces se aplican a un género u otro. Let me walk through some of them. Conozcan al Dr. Sullivan. Come on. Over there. Okay. We can move this Nosotros podemos cambiar esta conversación a una manera más cooperativa y así llegaremos a un mejor acuerdo que es beneficioso para los dos, porque las mentes brillantes a veces no piensan igual. Cuando nuestros cerebros diferentes se juntan, todos vamos a aprender más y lograremos más. There's equal learning for Existe men and women. aprendizaje Different brains have different strengths. And let's talk equivalente para hombre y mujer. Nuestros cerebros trabajan diferente, pero vamos a hablar realmente qué tan diferentes somos. Esto va a ser en general. Siempre va a haber personas con diferentes fortalezas de un lado o del otro y se pueden encimar. Pero hubo un estudio de más de 1 millón de personas en 30 países.
y cubrieron todos los continentes, y hay excepciones y se pueden encimar, pero en el cerebro femenino se encontraron que durante el pensamiento incrementa el flujo de sangre al cerebro y hay más actividad del lado izquierdo para verbal. Las mujeres tienen más de entre 15 y 20% más flujo de sangre en su cerebro cuando están ocupadas. Y los hombres no es igual. Y no estoy abogando por ningún género u otro, pero las mujeres reaccionan diferente. Las mujeres les gusta platicar las cosas. Los lados del cerebro tienen más conexiones con las mujeres y nosotros recolectamos más información. Tenemos patrones más complejos y pensamos en cosas diferentes. Cuando mi jefe me dice, tú te preocupas demasiado. Y yo digo, no, mi cerebro está pensando en todas las posibilidades y quiero asegurarme de pensar en todo, porque lo estoy analizando de diferentes ángulos. Y él piensa más de forma recta. En contraste, el cerebro del hombre, cuando está pensando, tiene menos flujo de sangre y los hombres se quitan el estrés al pensar en nada. Yo encuentro eso muy difícil de creer, porque yo pensé que era solamente una excusa que utiliza mi esposo cuando no quiere hablar. Pero es cierto. Y ustedes han de haber visto la caja Nothing. Y si no la han visto, búsquenla en Google. Pero él tiene que ir a su caja de nada para quitarse el estrés. Él puede librar su mente de todo pensamiento. Por eso yo tengo que hacer meditación y yoga. Y a él no le importa. Él logra poner en diferentes compartimientos. Los hombres piensan en pasos, con incrementos, y quitan la información extra y les gusta enfocarse en algo sin tener que tomar un tour en algo que no tiene nada que ver. Por lo general, los hombres se enfocan en un tema y los hombres utilizan lo que se llama pensamiento de enfoque. Entre hombres y mujeres, cuando están en equipos, aquí se encuentran realmente las mejores posibilidades porque se combinan ambos cerebros y queremos crear lo que son cerebros puentes, la capacidad de pensar como piensa el otro género. Vamos a hablar un poco más de esto después, pero los hombres y las mujeres pueden pensar y analizar de diferente manera. Y los mayores triunfos vienen cuando lo hacemos juntos. Nosotros como organización estamos tratando de crear equipos inteligentes. No quiero utilizar la palabra género como un término político, pero queremos una organización que valora las diferencias que todos presentan. Es nuestra ventaja competitiva. ¿Qué es la inteligencia de género? La inteligencia de género es entender y valorar nuestras diferencias. Es comprender, valorar y utilizar nuestras diferencias. Quiero compartir con ustedes una perspectiva del Evangelio. El Elder Ballard enseñó esto. La doctrina del Evangelio pone a la mujer equivalente pero diferente al hombre. Dios no ve a su género como mejor o más importante que el otro. Cuando hombres y mujeres van al templo, ambos reciben los mismos dones, que es acceso al poder del sacerdocio. El acceso y poder del sacerdocio está disponible para todos los hijos de Dios. El acceso. Quiero que consideren algunas palabras que forman nuestra cultura entre papeles, poder y autoridad. Hermanos y hermanas, hijos e hijas, esposos y esposas, Adán y Eva, la familia del hombre o la humanidad, maestras visitantes, maestros orientadores, esposa del presidente de misión, sacerdocio arónico, mujeres jóvenes, auxiliar, llaves del sacerdocio, autoridad del sacerdocio, poder del sacerdocio, oficio del sacerdocio. Y por favor, no me malentiendan.
El concepto de hombre y mujer es central a nuestra teología. Tenemos nuestros papeles divinos por una razón. Creemos en un Padre y una Madre celestial y celebramos las diferencias entre los géneros. Todos somos bendecidos por las diferencias. Pero ¿qué hace su cerebro cuando digo lo siguiente? Hermanas y hermanos, en lugar de hermanos y hermanas. Hijas e hijos, en lugar de hijos e hijas. Eva y Adán, en lugar de Adán y Eva. ¿Les causa pausa escuchar las palabras en un orden diferente? Quiero compartir esto con ustedes. Mi esposo, como parte del obispado, dijo en su reunión sacramental, bienvenidos, hermanas y hermanos, y algunos de nosotros tomamos nota, especialmente cuando le guiñé el ojo. Porque mi esposo, le hablo de esto todo el tiempo. A los hombres aquí, voy a preguntarles, ¿han en algún momento, si han recibido sus investiduras y han ido al templo, se les instruye que se consideren como si fueran ustedes Adán y Eva? A los hombres, ¿en algún momento se han considerado como Eva? ¿Han escuchado la ceremonia completa como si fueran mujer? ¿O han leído Hijas en mi reino? ¿O el recién publicado 50 años de la Sociedad de Socorro? ¿O en el púlpito? Todos productos de la Iglesia. Son magníficas perspectivas. ¿Y han escuchado sus escrituras en voz femenina? ¿Sabrían que pueden hacer ese cambio? Pueden haber cambios a voz femenina. Es interesante. Les hace pausar. ¿Han considerado cómo sería para una mujer soltera ir a su reunión sacramental? ¿Han considerado cómo es para sus compañeras mujeres en su oficina? ¿Han visto la cantidad de hombres y mujeres que se sientan en el estrado en la reunión sacramental? ¿Se han dado cuenta dónde es que los hombres y mujeres se sientan en las reuniones? ¿Alrededor de la mesa o contra la pared? ¿Cerca del líder o lejos? ¿Han notado cuántos pósters o arte hay con mujeres y hombres en su trabajo? In Her Sight es un sitio de Internet que da un rango a los empleadores en cuanto a cómo respetan el género femenino. Una organización puede atorarse en no respetar el género. Y quizás la Iglesia tiene un problema cultural. Podemos mejorar. Podemos mejorar. Y hay cosas magníficas para trabajar sobre la Iglesia, pero siempre podemos mejorar. Ahora, les pregunto a aquellos que traen pantalones puestos, ¿han considerado cómo son las cosas para la mujer en su organización? Martin Schneider fue forzado a considerarlo. Todo comenzó cuando el nombre de Martin en su correo electrónico fue cambiado a Nicole. Él compartía esta cuenta de correo electrónico. Uno de sus clientes dijo, él está haciendo imposible, está ignorando mis preguntas, me está diciendo sus métodos, y yo no podía comprender los términos que él utilizaba. Cuando Martin reveló quién era, de repente, lo recibieron de manera positiva. Me agradecían por mis sugerencias, por mis preguntas. Fue un cliente modelo. Martin hizo un experimento. Él y Nicole empezaron a mandar un correo electrónico utilizando el nombre del otro. Martin dijo que todo lo que él sugirió fue cuestionado. Los clientes ni siquiera me preguntaban nada. Martin, Nicole, al mismo tiempo, bueno, hablando en público, debo de acordarme de apagar mi teléfono. Nicole, utilizando el nombre de Martin, estaba haciendo su trabajo rapidísimo y le encantaba. Martin, desde entonces, le ha dicho a sus colegas su experiencia. Y él compartió esto, y quizás lo vieron. Fue compartido por Internet, pero él ilustró que un hombre puede estar completamente ciego a las fuerzas culturales que afectan el trabajo. No hay nada de la experiencia de Martin que sea congruente a la experiencia del Evangelio.
Estas fuerzas, culturas, pueden ser negativas y debemos reconocerlas y cambiarlas. Bueno, ¿qué está pasando en nuestros trabajos? La mayor razón por la cual los hombres dejan un trabajo es por una mejor oportunidad. Pero la mayor razón por la cual las mujeres se van, quiero que piensen, es porque no se sienten valoradas o falta de oportunidad o avanzamiento. ¿Pero qué es lo que dicen? ¿Por qué es que dicen que se fueron? Dicen porque no podían balancear su vida personal y su trabajo, porque no quieren decir la verdad. Yo tuve una experiencia similar y a veces es difícil proveer retroalimentación honesta a un supervisor que realmente no lo ve desde tu punto de vista, o quizás él fue el problema. Estas fuerzas culturales están en juego y las mujeres en los Estados Unidos han tenido muchos avances, pero aún así vemos esta misma cultura. En los 80s, las mujeres empezaron a graduarse de la universidad al mismo nivel que los hombres. Hace 30 años, las mujeres en los Estados Unidos tenían un gran número de maestrías. Hay más gerentes de compañías que se llaman David que mujeres. Y ni siquiera es el nombre más común. El nombre más común es John. Bueno, ¿cuántas personas, si tienen una experiencia negativa, cuántas personas le dice un hombre? 3. ¿Y las mujeres, con cuántas personas comparten una experiencia negativa? 32, aunque no sea algo relevante. Y lo opuesto es cierto. Las cosas positivas pueden jugar a su favor. Cuando las mujeres tienen buenos colegas o jefes, ellos le dicen a todos. La palabra saldrá a la luz y la cultura puede cambiar. Entonces, a pesar de que se han graduado más mujeres con maestrías y hay más presencia de mujeres en los trabajos, ¿por qué no hay más líderes mujeres? Hay diferentes razones. Primero es el proceso de selección. Quizás esté un poco más se inclina más hacia el hombre. Esa es otra historia para otro día. Pero hay paneles de hombres o preguntas que fortalecen a los hombres. O las mujeres no aplican porque no piensan que es un trabajo que ellas pueden hacer. Hay muchas mujeres que están interesadas en una posición en la iglesia y me preguntan cómo es la cultura de la iglesia. Ellas quieren que sea diferente. Las mujeres también a veces se interrumpe su trabajo por educación, por embarazo, por cuidado de hijos o cuidar a sus padres. No existen suficientes mentores mujeres. Al ver mi alrededor, cuando vine a las oficinas de la iglesia, hay un gerente o una gerente que es mujer y muy pocos directores. Era difícil encontrar a alguien que me proveyera esta mentoría. Afortunadamente, una combinación de hombres y una mujer me ayudaron y estoy muy agradecida por ellos. Y el último son barreras culturales, que son altas y prohíben algo que la mujer valora. Las mujeres quieren hacer la diferencia. Quieren hacer la diferencia y contribuir de manera significativa. El año pasado, la Universidad de Harvard compartió un estudio entre la relación de los solicitantes, posiciones disponibles y la decisión final de contratar a alguien. Voy a enseñarles un dispositivo, pero mantengan esto en mente. Cuando solamente hay una mujer, ella no tiene ni una oportunidad de ser contratada. Pero esa oportunidad cambia cuando hay múltiples solicitantes. Vean esta gráfica. ¿Por qué siendo la única mujer en los grupos de solicitantes importa? ¿Estamos contratando a la persona más calificada? Bueno, primero, la mujer se ve como una persona riesgosa. Puede ser diferente, sus ideas pueden ser diferentes, y ella es vista como algo fuera de lo normal, y eso puede sentirse incómodo para el empleador. Para la mujer, cuando se le recalcan sus diferencias, puede hacerle sentir que no es competente.
El punto final es que cuando hay solamente una mujer solicitante entre un grupo de hombres, ella es aislada y se ve como menos preparada. Y si incluimos 2 mujeres o más, entonces las mujeres tienen la oportunidad de ser contratadas. Y si esta mujer es contratada, su experiencia profesional puede ser muy diferente a la de los hombres. Vamos a hablar sobre sus experiencias día con día. Y no se preocupen, hablaremos de los hombres también. Las estadísticas indican que la mujer tiene el desafío de balancear el poder ser decisiva, pero al mismo tiempo ser buena. Ella no es valorada por lo que aporta. Las mujeres a veces en las reuniones se piensan que solamente deben de tomar notas, tienen menos oportunidades de proveer liderazgo y los hombres son promovidos por su potencial, pero las mujeres son promovidas de acuerdo a lo que han hecho. Ellas se sienten como que no importan, lo que ellas dicen en reuniones es minimizado, hay más interrupciones cuando ellas hablan y menos contacto visual con sus colegas hombres. Yo me he dado cuenta de esto en la iglesia y no sé por qué. Es quizás porque yo hago a la gente sentir incómoda. Les doy eso. Mido 6 pies y no soy temerosa. Reconozco que a veces soy yo. Pero sí veo en reuniones muy a menudo que los hombres no me ven a los ojos. Y tuve una experiencia con una autoridad general en una reunión de 2 horas. Habíamos 4 y él estaba al otro lado de la mesa. Y no daré nombre, pero por la primera hora, era yo empleada nueva y por la primera hora no hacía contacto visual conmigo. Y mi colega, hombre, que estaba conmigo, se inclinaba así para jalar su línea visual hacia mí. Y después de 1 hora estaba yo pensando, bueno, ¿qué dije? ¿Lo ofendí? ¿Estoy en la reunión equivocada? ¿No tengo experiencia? ¿No estoy diciendo lo que ellos buscan? Estaba yo muy confundida y hasta me ofendí un poco. Y el Espíritu me dijo, sé paciente, está acostumbrándose a que tú estés en el cuarto. Y me di cuenta que toma tiempo. En esta cultura toma tiempo. Y esas palabras me regresan a menudo. Sé paciente. Se están acostumbrando a ti, Ali. Entonces, a veces nos sentimos excluidas. Ustedes conocen de la pre-reunión y de la post-reunión el secreto al éxito de las mujeres, la post-reunión. Entonces, asegúrense de tener esa conversación y la última, el prejuicio. Entonces, tal vez solo tenemos que hablar más. Poder reclamar más lo que nos toca, que tenemos mujeres, tenemos en los comités sociales, en los comités de revisión, sin incluir a las mujeres en la conversación. Número 1, si usted quiere que participe activamente, no puede ser la única mujer en el cuarto. Y número 2, las reglas de los grupos que no se hablan, que no se expresan, cómo el grupo interactúa y cuáles son los resultados. Si ustedes quieren que las mujeres participen, tenemos que hablar de las reglas de involucrarse. Entonces, déjenme ilustrar una historia de Madeleine Albright. Ella es la primera mujer secretaria del Estado en los Estados Unidos. Es brillante, con muchos logros, y ella rompió esas barreras de la diplomacia de los Estados Unidos. Y estaban las decisiones en donde se estaban tomando las decisiones, la falta de la voz de la mujer en esto. Es lo que una mujer dijo. En las etapas tempranas de mi carrera, yo era la única mujer presente. Yo quería contribuir a la conversación, pero yo pensaba que si digo esto, todos van a pensar, oh, es muy tonto. Y de ahí un hombre decía exactamente lo que tenía en mente y los otros participantes decían, es brillante. Hasta este día, a veces me siento incómoda, con ansiedad, cuando yo tengo que hablar en un cuarto con solo hombres. Ahora, si las mujeres de ese nivel de logros y de notoriedad y selectiva y con muchos logros
se siente nerviosa de ser la única mujer en el cuarto, eso es una señal cultural muy fuerte. Eso es en 1957. Si hubiéramos hecho mejor, si le hubiéramos llamado a la verdad en la guerra de los géneros, sí, las cosas son mejores, absolutamente, pero el prejuicio laboral todavía es muy fuerte. Los gerentes llaman a sus empleadas mujeres como sus subordinadas, en lugar de llamarlas como una compañera de un estado igual, y esas creencias subconscientes que tienen en el diálogo. Y en estas discrepancias son menores y muy sutiles, pero pueden hacer más daño porque no se pueden llamar como lo son, no pueden ignorarse y reducen los recursos cognitivos y emocionales. Y ellos tienen más prejuicio. Y digamos que no somos los únicos que luchamos con las dinámicas de género en el ámbito laboral. Para indicar los desafíos mayores para los hombres es algo que se confunden. Dicen, oh, no pueden hacer nada correcto. Abrimos la puerta o no abrimos la puerta para ellas. Y he tenido esta conversación con los colegas hombres. Y para ellos simplemente, si usted quiere abrir la puerta, entonces sea más rápido. No les digo que hagan eso, pero solamente les quiero saber de que no me voy a preocupar de eso tanto. No se preocupe. Pero usted observa esto en las oficinas, en los elevadores, y yo puedo ver a los hombres, va a moverse lo suficientemente rápido antes de que la puerta se cierre. Y con frecuencia, si yo estoy cerca de la puerta, yo digo, pásele. Y yo digo como, lo siento, no sé qué hacer. Entonces, y cuando yo trabajé para el gobernador de Utah por un tiempo como instructora de comunicación, y cuando iba al carro, él quería abrir la puerta y el equipo de seguridad se ponía un poquito ansiosos, y él es un hombre muy bueno y con mucha gracia. Y él era un poquito extraño que su jefe le abriera la puerta del carro. Y al final le dije, usted le van a disparar uno de estos días, entre al carro. Finalmente lo convencí. Y pobrecito, porque hasta el gobernador estaba confuso en cuanto a qué hacer con estas reglas o etiquetas. Y a veces los hombres sienten que están caminando en cáscaras de huevo con mucha cautela. Y es bueno que nosotros les demos nuestra opinión. Que seamos indirectas, ¿es lo que queremos? No. El reto que los hombres tienen también, les cuesta lidiar con ciertas mujeres en el trabajo. Y en los 90 muchas mujeres ejecutivas pasaban por cursos de capacitación para poder entrar en esa industria, y ahora se ha probado que son tan incapaces de lidiar con esas mujeres como con las mujeres que lloran en las revisiones de desempeño. Entonces ellos están en una montaña rusa emocional con lo que están haciendo, porque están lidiando con mujeres que están en una montaña rusa más emocional. Ellos se sienten que los culpan, que los están acusando solamente por ser hombres. Y tengo que disculparme porque yo soy quien soy, y yo no tengo que pensar en eso, es quien soy. Y la última cosa es de que tantos están dispuestos a hacer lo que sea que se tenga que hacer para crear paz y armonía y unidad en el ámbito laboral. Simplemente díganle lo que es. Se les tiene que explicar explícitamente, y no nos importa eso. Entonces, tenemos que crear un ambiente laboral más moderno, y con mi director administrativo, yo hago esto, y con su permiso comparto la historia. Compartí con él de que estábamos esperando una reunión con las autoridades generales con las que nos reunimos antes de la reunión, con 3 de ellos, y de ahí el personal está en el pasillo, y tan pronto como ellos entran, entonces entramos nosotros, y en la reunión estaba viendo un patrón, que los hombres nos estaban diciendo a las mujeres que pasáramos primero. Y en los recursos humanos nos encanta la rutina, no nos gusta el cambio, pero estábamos entrando y las mesas estaban puestas como en una U, y
de cortesía tenían que pasar hasta el final de la mesa y de ahí nuestros colegas hombres tenían que dejar pasar a las autoridades generales. Y empecé a notar un patrón de falta de contacto visual. Y a los que estaban en la mesa, las sillas que estaban separadas para las autoridades generales, fue interesante observar que esta colisión de la parte cultural, y yo podía ver como, hay más líderes en el cuarto y decía, no nos deja, creo que es una situación interesante que no nos dejen pasar primero al cuarto. Las autoridades generales están tarde por algún momento y agarra a todos los hombres empleados y los pone al final de la mesa y pone mi carpeta junto a las autoridades generales en la mesa de las autoridades generales, que fue interesante. Y de ahí estaba hablando cómo su cerebro de hombre se apagó, pero no creo que haya escuchado lo que dije. Pero creo que vio el esfuerzo que estaba tratando de demostrar. Yo te escuché y podemos pensar en eso y podemos pensar en la nueva configuración que sea más igual, que podemos pensar cómo hacer esto funcionar para todos en la sala. Y al pensar y al escuchar esa conversación, por mucho que nosotros estábamos intercambiando esos caminos, él estaba tan dispuesto a simplemente dígame y yo lo voy a hacer porque yo no quiero ser injusta o injusto. Como hablé anteriormente en cuanto a la inteligencia de género, en entender las diferencias de nivel, y nosotros podemos ser sensibles a los detalles del idioma, del lenguaje, no solamente a aquellos que parecen tener la desventaja solamente con las mujeres en el cuarto, pero afecta a todos. Los hombres y las mujeres son igual, parte de la solución. No es una batalla, no es una pelea. En esta guerra cultural, otros aspectos de mujeres comparados con hombres, nosotros todos perdemos y solamente el adversario gana. Y en esto nosotros tenemos que compartir la responsabilidad por los resultados que hay. Y en esto incluye desde que va a tener un modelo de liderazgo más inclusivo, que sean colaborativos, que trabajen juntos, que ese es más el modelo de la mujer. Y nosotros mejoramos la innovación y la toma de decisiones. Tenemos mejores ideas, mejor combinación de ideas porque están mejores resultados, porque estamos viendo las soluciones en una forma de facetas múltiples. Y con el mercado y los clientes, nosotros tenemos menos riesgos y costos. En las organizaciones financieras, todos son resultados. Y está atado directamente. Tener más mujeres crea más beneficio, más ganancia. Y de hecho, hay varias organizaciones que están buscando mujeres para que estén en sus comités porque quieren tener los mayores niveles que afecten a la organización. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros empezamos con la creación de una intención cultural y esto no va a pasar por accidente. No puedo subrayar esto más. Los líderes tienen que ser proactivos. Yo participé en el Comité de Liderazgo de Mujeres en Liderazgo en la comunidad de recursos que se hizo hace 2 años. La iglesia participó en lo que se llama en el desafío de Elevenla. Y en este Instituto de Liderazgo y la organización con la Cámara de Comercio de Salt Lake. Y creamos una fuerza laboral como organización. Y lo que nosotros, mientras teníamos grandes ideas, buenas opiniones y los resultados y teníamos una clara visión de la misión, no empezó a moverse hasta que Ben Porter, el director de Recursos Humanos, empezó y dijo, vamos a ponerle prioridad a esto. Y después, ser responsables por esto. Segundo, tenemos que cuestionar nuestras creencias. Tenemos que estar más al tanto de la situación. Tenemos que hacer lo invisible visible y lo inexplícito explícito y comunicarnos directamente. Entonces, tenemos un reto de prejuicio. Tenemos que ver nuestros grupos bonos estructurales, incluso la plática que no es relacionada al trabajo, el entrevistador, el que entrevista a los solicitantes, los candidatos al trabajo.
y poder ver esto que esté en unos estándares centrados en los hombres. Y de ahí tenemos que crear equipos inteligentes de género. Tenemos que cubrir esa brecha y aprender como el otro género y no perder la identidad y olvidarse lo que hacen. Y es más como seamos proactivos para ser inclusivos y expandir la capacidad, el poder ver y captar el enfoque diferente de cada uno y ver cómo cada uno piensa y poder apoyar esta comunicación y tratar a otros como a ellos les gustaría que los trataran, no como a usted le gustaría ser tratado. Es no ponerse en los zapatos de ellos. Y si todos pueden hacer esto, yo espero que Servicios para la Familia pueda hacer esto. Y yo recibí una lección en cómo hacer esto también. Vamos a cometer errores y está sucediéndome en mi tiempo en el empleo de la iglesia. No les puedo contar cuántas veces me he encontrado con alguien que me dice que voy a una reunión y me preguntan, asistente, ¿de quién soy? Y en mi mente yo repito, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y una llamada puede ser un ejemplo sencillo, pero hay otras veces en las que es más profundo y los niveles todavía están altos y yo todavía tengo que orar y decir perdónalos porque no saben lo que hacen. Y con mezclar los estilos, y hemos hablado de esto, en conclusión, déjenme regresar al pez y al agua. ¿Por qué cambiaría algo cuando es todo lo que usted sabe? Nosotros tenemos la capacidad de parar y de poner nuestras cabezas más arriba del nivel del agua y tomar una decisión de cambiar nuestro ambiente para poder rechazar el acoso, a la inestabilidad, a las tradiciones y estar más al tanto y poder aceptar diferentes maneras. Cambiamos nuestra cultura al cambiar nuestras palabras. Yo estoy convencida de que hay ciertas palabras que no estamos usando adecuadamente en nuestras conversaciones, pero la primera es la palabra sacerdocio, porque el sacerdocio es el poder de Dios, no es del hombre. Y con frecuencia se usa para describir a los hombres. Y si al ver a nuestro alrededor estemos más alertas de cómo usamos los términos en nuestro léxico de género. Podemos escoger diferentes palabras y podemos tener conversaciones muy diferentes. Cuando hablamos del poder del sacerdocio, es diferente a las llaves del sacerdocio. En las ordenanzas del sacerdocio, es diferente a la autoridad del sacerdocio. Y ustedes ven cuando practican en el trabajo, con sus clientes, sus colegas, que las palabras pueden sanar. Las palabras pueden ofrecer perspectiva en el entendimiento y pueden traer ánimo y esperanza y pueden quitar el miedo y el aislamiento y puede unir. Y cuando nosotros estamos ahí y poder estar activos en nuestra propia vida y nuestro pensamiento y nuestro comportamiento puede cambiar en nuestra cultura. Y yo siento que tengo que empezar con este grupo en particular. Cuando 6 meses en mi trabajo, con mi empleo en la iglesia, hace como 3 años y medio, yo tenía una fe de trabajo, una crisis de fe de trabajo. Y yo dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Sin entrar en detalles en las circunstancias que me llevaron a donde estoy, yo de verdad tenía que preguntarme qué es lo que estaba pensando Dios. Él y yo teníamos un entendimiento. Mi vida era una serie de plan B. Él tiene un plan, yo tengo otro plan. Y así es como es. Yo trato de escuchar el Espíritu y seguirlo a Él. Pero esta vez no era claro para mí. El trabajo para el que me habían contratado no estaba avanzando, no habían recursos o personal, no había nada más que hacer de lo que ellos querían que yo hiciera. Y habían dinámicas que jugaban en mi departamento que eran confusas, extrañas, y yo pensaba que estaba en el país de las maravillas. Y cuando ustedes están luchando con su fe, yo iba a casa con un nuevo nivel de fatiga que no había experimentado antes, y no era físico o emocional o mental, era fatiga espiritual. Yo estaba cansada. Y al orar para saber por qué estaba aquí, habían varias cosas que se me dieron. Pero una de ellas fue, usted está aquí para ayudar a las mujeres y a los hombres a aprender a trabajar juntos. Y una imagen que se me dio fue de 2 manos.
dos manos juntas que hacían una copa. Y la impresión es de que agarramos más agua viviente juntos de lo que hacemos separados. Oré mucho de esa imagen y tenía otras ideas que puedo compartir en otro momento, pero déjenme dejarlos con un testimonio de que eso es tan cierto. Entonces hagan eso cierto para su trabajo y con la fortaleza y den fortaleza, sanen y den esperanza para que practiquemos la verdadera cristiandad como inteligencias de género para que todos compartamos el agua viviente. Ese es el Evangelio del Señor Jesucristo. Es mi oración y mi urgencia para todos ustedes. Gracias por recibirme en el nombre de Jesucristo. Amén.